Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, metiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Steven Shorter, nos habla de cómo es que a veces sufrimos en silencio. Somos testigos de cosas que nadie puede percibir y parece que estamos solos en nuestra locura y que todo está en nuestra mente. Quizá simplemente deberíamos de dejar de preocuparnos, ¿no? Los dejo entonces con ¿por qué nadie más escucha esos golpes? Todo empezó cuando yo tenía 6 años. Yo estaba en la escuela. Estaba en mitad de una lección de lectura y necesitaba orinar con urgencia. De hecho, a esa edad, unos cuantos niños todavía se orinaban encima. Y siempre me daba paranoia la idea de avergonzarme así en público. Levanté la mano y le dije a la señora Sánchez que necesitaba ir al baño. Después del habitual discurso sobre «debería haber ido en el recreo», me dio la llave del baño adaptado para discapacitados, ya que era el más cercano a mi salón de clases. Era la mitad del quinto periodo, y los pasillos estaban vacíos y me parecían cavernosos. En aquel entonces yo era una cosa bajita y flacucha. A veces tenía problemas con las puertas, especialmente para abrirlas, y andaba a tientas durante 1 o 2 minutos tratando de abrir esa maldita cosa. En fin, mientras estaba sentado en mi trono de porcelana, alguien tocó a la puerta. «¡Ocupado!», dije, descontento por este disturbio. Hubo una pausa y luego se reanudaron los golpes. Era más rápido, más decidido. «¡Espera un minuto!». Los golpes disminuyeron y una voz respondió: «Déjame entrar, necesito entrar». El tono del hablante era débil y aflautado. Un adulto que no reconocí. Puede que tuviera 6 años, pero también entendía bastante bien la educación en el baño. Principalmente que no se dejaba entrar a más de una persona en un área solo un poco más grande que un closet. «¡Vete!». Los golpes se intensificaron de nuevo, hasta que se convirtió en un tamborileo frenético. Solo unos metros de mí, fuera de mi vista, escuché la voz que gritaba algo, cada vez más desesperada. «¡Déjame entrar! ¡Solo abre la puerta, por favor!». Estaba aterrorizado a esta altura. Los martillazos y los gritos eran muy fuertes y, sin embargo, nadie había venido a investigarlo. Finalmente, mi maestra vino a buscarme, enojada porque llevaba casi media hora afuera. Cuando me negué a abrir la puerta para dejarla entrar, la recepcionista le dio una llave de repuesto. Me llevó a la oficina del director y llamó a mis padres. Me suspendieron por el resto de la semana. Nunca le conté a nadie lo que pasó. Pasaron unas semanas antes de mi próximo encuentro con este fenómeno. Acababa de celebrar mi 7º cumpleaños y mi familia estaba haciendo una barbacoa en mi honor. Era un día gloriosamente soleado, pero tan pronto como instalamos todo en los huertos detrás de nuestra casa, el carbón se negó a encender. Mi papá me pidió que fuera a buscar algunos encendedores del cobertizo del jardín delantero. Estaba bastante apretado por dentro y no cabía del todo, así que lo abrí, me puse de puntillas para alcanzar el estante que contenía mi objetivo y luego cerré la puerta. Cuando me di la vuelta, se oyeron unos golpes frenéticos desde el otro lado. «Abre, necesito salir». Esta voz no era la que había escuchado el mes anterior. Era más profunda, más inquietante y enojada. No dije nada y me alejé rápidamente. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero me asusté. Mientras me alejaba, escuché un golpe final, como un puñetazo contra la madera, y escuché de nuevo la voz del hombre. «Pequeño bastardo, te arrancaré los malditos dientes, déjame pasar». Regresé corriendo a mi grupo y pasé el resto del día mirando por encima de mi hombro. Como ya habrás adivinado, hubo muchas de estas voces. Conté al menos 30 en total. Más o menos cada mes los escucharía, rogando que los dejase entrar. Casi siempre era inmediatamente después de cerrar la puerta detrás de mí, como si estas extrañas entidades me hubieran estado siguiendo. Nunca se lo dije a nadie, pero, para ser honesto, me acostumbré. Siempre me hacía saltar y algunas voces me hacían sentir incómodo, pero sabía que estaba a salvo, siempre y cuando no abriera la puerta. Algunas de las voces me acostumbré, hasta el punto que incluso les puse nombre. Había una que siempre aparecía en la puerta de mi casa. Tenemos vidrio esmerilado, así que todo lo que pude ver de él fue la silueta de un hombre de tamaño promedio que llevaba algún tipo de gorra.
Nunca hablaba, pero de vez en cuando empujaba sobres que contenían hojas de papel en blanco por el buzón. A ese lo llamé el cartero. Era uno de los más inquietantes. Si intentaba hablar con él, levantaba la vista bruscamente y luego empezaba a tocar. Generalmente dejaba en paz al cartero. 20 años después, he conservado la mayor normalidad posible. Tengo muchos amigos e incluso una relación intermitente con una chica que conocí el año pasado. Nada mal para un tipo que se despierta en medio de la noche y escucha atentamente los ruidos que nadie más puede oír al otro lado de la puerta. Sí, mis amigos piensan que soy extraño y excéntrico, pero lo toleran. Son todos geniales. Los extrañaré. Verás, las cosas han empezado a ponerse extrañas. Bueno, más extrañas de lo habitual, supongo. Hace 3 semanas me desperté sudando y llorando, que no sé por qué. Mi sueño había sido, por lo que recuerdo, bastante normal, antes de que una enorme sombra cayera abruptamente sobre todo. Literalmente, en el momento en que abrí los ojos, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Pero no son solo golpes normales. Este fue realmente frenético. ¿Quién anda ahí?, grité. Por favor, ayúdanos, respondió. Me sorprendió. Era la voz sádica y enojada que recordaba del cobertizo de mi padre en mi 7º cumpleaños. Pero esta vez parecía genuinamente sincera. También había un tono de dolor, como si el que hablara estuviera gravemente herido. De hecho, me encontré retirando las sábanas para levantarme, pero dudé. Nunca antes había sentido la tentación de abrir una puerta. Supongo que, cuando era niño, tenía la idea de que cualquier cosa que hubiera más allá era maldad tan rigurosamente inclinada en mi cabeza que simplemente era sentido común. Para ser honesto, estuve muy cerca de dejarlo entrar a mi habitación esa mañana, pero a final de cuentas, resistí. Empeoró. 2 días después, estaba en la tienda de mi vecindario. Acababa de pagar una botella de leche y un periódico cuando una gran fuerza golpeó la puerta de la tienda. Simultáneamente, una voz comenzó a gritar un largo y agudo gemido de dolor. Me di la vuelta para mirar hacia la puerta, pero había tantos volantes pegados sobre el cristal, de modo que apenas pude distinguir la forma de una mujer al otro lado, golpeando la ventana con las palmas de sus manos. El comerciante me miró como si estuviera loco. Al final, le pregunté si tenía un baño que pudiera usar. Murmuré alguna excusa medio pensada y me escondí ahí durante 10 minutos, hasta que cesaron los gritos. Hubo 4 incidentes más desde entonces hasta ahora, una mezcla de gritos y súplicas entre lágrimas. El cartero también pasó ayer. Llamó cortésmente antes de deslizar su carta habitual por el buzón. Y luego otra. Y luego otra. Sumaron en total 10 sobres marrones y sencillos. Después, el cartero esperó unos minutos. Tocó de vez en cuando y luego me dejó solo. Cada carta contenía una hoja de papel A4, pero alguien había tocado las páginas con un bolígrafo negro, garabateando y sombreando con tal vigor que había grandes desgarros en el centro y los bordes estaban deshilachados. Los devolví a sus sobres. Traté de sacarlos de mi mente. Antes, la puerta de mi habitación se sacudió violentamente, pero lo que oí no fue un grito, un aullido o un rugido. Solo estaban llorando. Decenas y decenas de voces sollozando en silencio. Otro impacto golpeó mi puerta. El yeso se desprendió de las paredes y rodó hasta la alfombra. Todavía no hay súplicas ni negociaciones, solo sollozos. Salté de mi silla. Una pequeña grieta partió el marco de la puerta en una esquina. Mi teléfono empezó a sonar y escuché un golpe seco en el cristal de mi ventana, detrás de las cortinas. Intenté contestar el teléfono, pero simplemente eran más voces llorando. Sin embargo, ni siquiera sollozaba. Más bien, gritaba de terror y angustia. Colgué, pero seguía sonando, así que saqué la batería. Empujé la mayoría de mis muebles contra la puerta y la ventana. Han pasado 3 horas desde que comenzó ese último intento de entrada. El maltrato no ha disminuido, tampoco el llanto. Estoy bastante seguro de que mi puerta no aguantará mucho más. En cuanto a mi mediocre barricada, podrían derribarla en 2 minutos.
Me encuentro frente a la posibilidad muy real de la muerte, así que estoy escribiendo esta especie de bitácora, en caso de que algo suceda. ¿Qué quieren? ¿Quieren hacerme daño? Antes parecían intrépidos, incluso maliciosos. ¿Qué pudo haberlos llevado a esto? Debería abrir la puerta. Quizás debería dejarlos entrar. Se hizo el silencio. Me di cuenta de que incluso el llanto había cesado. Me quedé ahí sentado durante 1 minuto entero. Luego me levanté y corrí hacia la puerta, ansioso por escapar de esta situación claustrofóbica. Tal vez saldría donde podría estar lejos de cualquier puerta y de los malditos golpes. Quité mi barricada y giré la manija. Estaba cerrada. Arrodillándome, miré por el ojo de la cerradura. Más allá de la puerta de mi dormitorio no estaba el pasillo que recordaba, sino otra habitación. Creo que una especie de biblioteca o un aula. Parecía desocupada excepto por un niño, sentado y leyendo a espaldas de mí. Golpeé la puerta. Oye, chico, déjame salir, ¿ok? Miró por encima de su hombro. Sí, por aquí. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? No puedo. Estoy castigado. Se supone que no debo hablar con nadie. Déjame en paz. Se alejó de mí. Confundido y exasperado, comencé a levantarme. Un fuerte estallido rompió el silencio una vez más. Me di cuenta de que sonaba como un puñetazo contra un cristal. ¡Mi ventana! Lo escuché de nuevo, pero no se trataba de los golpes frenéticos de alguien que quisiera entrar. Esto ni siquiera fue un intento de entrar por la fuerza. Lo que sea que estuviera más allá de la cortina y el vidrio, sabía que yo estaba dentro. Sabía que estaba asustado. De la manera más depredadora y sádica posible, quería que tuviese miedo. Me di la vuelta hacia la puerta y comencé a golpearla frenéticamente. Oye, déjame entrar, ¿ok? Realmente necesito que abras la puerta.